Miren estos detalles. ¿Alguna vez habían visto detalles tan impresionantes como estos? Es como si cobraran vida ante tus ojos, como si crecieran y se movieran como las plantas. Estas son obras reales dignas de haber sido creadas por elfos del Señor de los Anillos, pero fueron hechas por un humano común y corriente, un arquitecto del siglo XIX. Desde luego, él solito no hizo nada de esto, ni que fuera Miguel Ángel. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Qué técnicas usaba? ¿Cómo trabajaba con su equipo? ¿Cuánto costaba realizar esas maravillas? ¿Y cuáles fueron las verdaderas limitaciones de su creatividad? Hoy contestaré todas esas preguntas y desvelaré los secretos del arquitecto que rompió con toda expectativa de una nueva arquitectura. Bienvenidos al mundo de Víctor Horta. Víctor nació el 6 de enero de 1861 en Gante, Bélgica, con 14 hermanos. Fue el penúltimo hijo de un lujoso zapatero. Sus zapatos debieron ser muy bien cotizados como para mantener a 15 hijos. Pero en fin, primero empezó estudiando violín, pero por rebelde lo expulsaron. Es entonces donde decide estudiar arquitectura. En la Real Academia de Bellas Artes en Bruselas, compartió aula con Paul Hankar. Ya saben, el de las fachadas guay. Pero Víctor era más sobresaliente, tanto así que su profesor de escuela, Alphonse Vallat, lo agarró como su achichintle, o sea, que trabajaba con él. Pero lo importante aquí que Alphonse Vallat era el arquitecto favorito del rey de Bélgica, Leopoldo II, o sea que su camino estaba tomando una firmeza. Con este arquitecto logró estudiar y aprender muchas técnicas nuevas del hierro y del vidrio. A los 27 años logra pertenecer a una logia de masones llamada Les Amis Philanthropes. Aquí consigue tener contacto directo con empresarios, científicos, políticos y grandes figuras élite de Bruselas, personas bastante solventes. En esta comunidad, Víctor poco a poco agarraba confianza, cada vez más se interesaba por el conocimiento. Incluso llegó a ser profesor de universidad a los 32 años en 1893 y en este mismo año construye dos casas para sus compañeros masónicos, el ingeniero Eutric y el ingeniero Tassel. La primera, la casa Eutric, tenía un presupuesto muy ajustado y se diseñó en base a ser una casa tradicional de Bruselas. Aún así, se puede apreciar que Horta propuso ligeros toques de su sello creativo. Pero la segunda, la casa Tassel, es la casa más icónica que todo el mundo reconoce cuando se habla del Art Nouveau. Muchas personas se siguen maravillando con esta casa. Grandes arquitectos como Héctor Guimard se inspiraron entrando aquí. A partir de esta obra inicia la verdadera carrera de Víctor Horta. Pero, ¿por qué? Para empezar, la distribución de los espacios en la planta era diferente. Contrario a las casas tradicionales, que las habitaciones las aventaban a un costado y el vestíbulo prácticamente era un pasillo, aquí Horta propone espacios octogonales. Entras por esta circulación y llegas a este punto, que aparenta ser un vestíbulo, pero no hay muros. Está la escalera y a su vez el patio acristalado y a su vez es el jardín. Recordemos que era 1893, la planta libre no existía. Todos los espacios debían estar debidamente especificados. Pero Horta no pensó así y encima propuso todas estas formas curvas, estas formas abstractas. Aquí sí se puede apreciar todo lo que aprendió sobre el hierro y el vidrio. El vidrio en este patio es sublime porque la difuminación que hace con la luz hace que todo el espacio esté iluminado de una manera exquisita. La luz no vislumbra los espacios brillantes, da sombras en donde debe ir las sombras, lo cual hace un contraste único. Luego las lámparas de color cálido, estos destellos ayudan a la sincronía del color. Es como si tu casa fuese la naturaleza petrificada en un eterno atardecer. Ya, me pasé de poeta. Pero esto es así, el arte es subjetivo, no todas las personas les puede gustar, pero al menos a mí, al ver estas cosas creadas por el hombre, me es innegable decir que me evoca algo. En fin, un año después construye la casa Solvay. Y aquí tenemos algo muy interesante. La casa fue encargada por Ernest Solvay y su hijo Armand. Ambos eran grandes empresarios y científicos y también pertenecían a la logia de masones. La casa tenía un presupuesto más que suficiente. Resulta que Ernest Solvay no estaba predestinado a ser el líder empresarial de toda Bélgica. A mediados del siglo XX logró descubrir el carbonato de sodio, químico que se usa mucho en las sodas y en algunos detergentes
detergentes o en la fabricación del vidrio. O sea, un bombazo a la producción comercial. A partir de este momento funda su propia empresa y poco a poco construye su imperio. Puso a Bélgica como un país de exportación internacional. Y es curioso como alguien que consiguió mucho dinero en tan poco tiempo, relativamente, tuvo las agallas de construir una casa tan fascinante. Yo creo que pensó, claro, si esto es el lujo del momento, yo quiero demostrar que aquí sí podemos, que aquí sí hay con queso. Desde luego la familia de Solvay no solo daba encargos a Horta, sino que también era mecenas de grandes arquitectos del momento como Paul Hankar o Henry van de Velde. Por otro lado, y durante ese tiempo, el país del Congo en África le pertenecía a Bélgica. Era como una especie de colonia personal para el rey Leopoldo II. Literal, el rey vio al país muy vulnerable, vio que estaba disponible e hizo una conferencia con los países europeos para discutir con quién se quedaba ese territorio. Era un plan con maña y algo engañoso porque el rey decía que había hecho acciones filantrópicas en ese país. Además tenía aliados en la conferencia. Al fin y al cabo que logró quedarse con toda la superficie, que era 80 veces el tamaño de Bélgica. Ese país pasó a llamarse Estado Libre del Congo. Le pongo comillas porque los principales intereses que tenía era la extracción del caucho y del marfil, y ya sabemos de dónde sale el marfil. Además del trabajo forzado a las personas nativas, era sin duda explotación. O sea, también se cometieron todo tipo de atrocidades, pero no voy a entrar en detalles. El encargado de esta nueva colonia era Edmond van het Velde, quien en 1895 le solicitó a Horta construir una casa muy grande, tan grande y grandiosa como para recibir inversionistas extranjeros. Esta casa es curiosa porque aún estando en un terreno muy estrecho, Horta logra ampliar los espacios con la distribución de la planta. En el centro hay un vestíbulo octogonal de hierro y vidrio que gira en todos los espacios como un carrusel. Hay pequeñas escaleras que suben a un nivel intermedio, el cual rodea de postes de hierro que simulan las geniales enredaderas del Congo. En sí, toda la madera, la de color rosa, la de naranja, la de los muebles, estaban hechas de madera del Congo. En efecto, quería simular las grandes posibilidades que tenía el país con la mentalidad de Edmond. Esta era una visión lujosa de plantas tropicales artísticas dentro de un invernadero interior. Para 1898, Víctor ya tenía 37 años, ya había construido varias casas, ya había hecho sus cositas, por lo que decide construir su propia casa, la Casa Horta. Y esta casa demuestra algo interesante sobre su personalidad, porque a primera vista se puede apreciar que son dos construcciones, dos lotes, sin embargo tienen un diálogo a la vez que mantienen su individualidad. La parte de la derecha pertenece a su residencia y la de la izquierda a su taller. Normalmente todos tenemos una casa en un lugar A y el trabajo en un lugar B, pero Víctor no. Él vivía y moría por su trabajo, era lo que le fascinaba, lo que le apasionaba, no quería despegarse en ningún momento. Se sabe que dormía muy poco, menos de 6 horas. 7 horas para él ya era la bendición absoluta, o quizás pérdida de tiempo. Claro, al hacer tantos detalles, tantos dibujos, tantas especificaciones, tanta explotación creativa, tenía que optimizar su tiempo al máximo. En su taller cabían unas 12 personas y aquí veremos cómo trabajaba Víctor con su equipo. Víctor dibujaba hasta la eternidad. Dibujaba todo tipo de bocetos, trazados, todo muy rápido y espontáneo. Las ideas brotaban de algún lado y él tenía que plasmarlo, siempre pensando en las formas vegetales, en estos efectos del látigo, en las formas curvas, en el diseño de cada cosa. Cuando ya tenía todos estos dibujos, Víctor bajaba al taller y ¡pam! Se los daba a los diseñadores. Víctor nada más hacía así y les decía, ahí me avisan cuando lo tengan y ¡pum! Cerraba la puerta. Los diseñadores se quedaban así, con cara de what the fuck, vergas. Bueno, pues a chambear, para eso me pagan. Porque tenían que transcribir cada detalle. Esos dibujos mal hechos tenían que ser reinterpretados, porque esto era así, esto era rápido. Cuando ya tenían el dibujo más o menos descifrado, pasaban al taller de escultura. Tomaban un material flexible como la plastilina y empezaban a modelar. Cada detalle modelando con relieves y todo. Luego Víctor, todo desvelado y ojeroso, bajaba por la oficina, lo miraba y decía,
muévela aquí, cámbiala acá, mejora esto, etcétera, etcétera. Y solo cuando él estaba contento con la pieza, daba el visto bueno y se los llevaban a replicarlos con un material más resistente como el yeso. Esta copia de yeso eran entregados a los distintos artesanos con los que trabajaba Víctor para que fueran esculpidos en piedra, mármol, hierro, madera, vidrio, lo que fuera. Para cada detalle escultórico que vemos en las obras de Víctor, se le hicieron su propio modelo de yeso. Horta tenía un estilo ornamental extremadamente complejo, pero solamente de esta manera aseguraba la perfecta ejecución al 100% de sus creaciones. Obviamente, esto no era nada barato. En los libros de cuentas de Horta venían algunos precios bastante caros de estos modelos, y cada uno de ellos se facturaban individualmente al cliente. Sin duda, una persona con mucha dedicación y creatividad. Pero en arquitectura no solamente debes pensar en la estética. Como vimos en algunos de sus planos, también se debe pensar en la funcionalidad. Pero sobre todo, un arquitecto debe pensar en la estructura, en la seguridad, en cómo hacer para que el edificio no se caiga. Y en algunos casos, Víctor construía edificios que desafiaban sus conocimientos sobre las estructuras. Tal es el caso de la Casa del Pueblo. En esta obra gigantesca, Horta debía pensar en el arte, en la función y en la estructura. Encargada por el Partido Político Obrero Belga, este edificio pretendía ser un lugar de reunión para las clases trabajadoras. Tenían varios espacios que servían para promover la cultura y la educación. También se podían hacer reuniones y tenían varias actividades lúdicas como el teatro, cine, fiestas, deportes, etc. Era un lugar bien recibido por el pueblo. El desafío era claro: hizo uso de columnas, arcos, armaduras y perchas de hierro, que en ese tiempo usar esos elementos estructurales de un material que apenas estaba explorando no era nada sencillo, y menos sin los métodos de cálculo que tenemos hoy en día. El principal problema es que tenían dos grandes niveles o volúmenes estructurales en superposición, el del Gran Café en la planta baja y el de la sala de fiestas en el último piso. Estos dos espacios se debieron resolver en conjunto para que uno cargara al otro, pero no fue así. En la parte de arriba propuso vigas y columnas, pero estas columnas las pone de una forma inclinada. Esto es bueno porque principalmente tiene dos ventajas. Por un lado, absorbe las fuerzas del frente a la horizontal, y por otro, amplía el área cubierta cerca de la base, al mismo tiempo que reduce la longitud de la viga en la parte superior. Y tanto las vigas como las columnas están hechas por triángulos. Esta es una forma indeformable, por lo que asegura la rigidez, estabilidad y resistencia que necesitaba. Sin embargo, también añade estas perchas de acero que realmente no eran necesarias, porque el balcón, así como otras áreas, estaban suspendidas en una estructura que soportaba pocas cargas y que también era muy ligera. Posiblemente esto se añadió para darle un vocabulario más amplio a la estructura con el diseño de la arquitectura. Por último, en el Gran Café está compuesta por dos grandes pórticos. Entre estos pórticos hay un conjunto de vigas de inspiración neogótica que son completamente falsas, es decir, decorativas y no estructurales. Este uso decorativo de elementos estructurales muestra cómo Horta juega con la percepción del espectador, haciendo que la estructura parezca más elaborada de lo que realmente es, tal y como hace con las perchas. Pero también nos topamos con la articulación de este volumen, y aquí sí que podemos ver las limitaciones de los conocimientos y las capacidades técnicas que se tenía en ese tiempo. Víctor utiliza un montón de columnas, vigas apoyadas casi sobre muletas, todo para encontrar una solución poco sofisticada en la carga de los dos niveles. Es como si fuese un intento de solucionar problemas del momento añadiéndole refuerzos adicionales, en lugar de hacer un diseño completamente integral desde el principio. Sin embargo, otro claro ejemplo de su enfoque de arquitectura es la relación que mantiene con el hierro y la piedra. Mientras que la piedra es un material resistente a la compresión, pero frágil ante esfuerzos de tracción, el hierro es mucho más resistente, hasta 20 veces más que la piedra, lo que le permite soportar mayores cargas sin fracturarse. Para evitar que una columna de hierro dañe la base de piedra, Víctor ensancha la base de la columna. Lo que haría un ingeniero sería aumentar la superficie de apoyo en la base para distribuir mejor la carga, o sea, ensanchar la base de la piedra. Aquí lo conocemos como dado. Sin embargo, este ensanchamiento es convertido en un detalle arquitectónico
arquitectónico, esculpiéndose y dándole una forma estética. Horta no solo construye un espacio funcional, sino que también experimenta con la expresión arquitectónica, incluso cuando eso implica recurrir a trucos estructurales. El estilo de Víctor logró incrementarse exponencialmente. Sus diseños eran tan atractivos y codiciados que constantemente tenía trabajo. Poco a poco fue aumentando la monumentalidad de sus construcciones. Construyó todo tipo de casas, mansiones, hoteles, tiendas, el Centro de Bellas Artes o la Estación Central de Bruselas, una construcción más grande que la anterior. Incluso hay algunas obras que nunca llegaron a construirse. Tal es el caso del gigantesco pabellón para la Exposición Internacional de París en 1900. Era tan enorme y ostentoso que no se sabe a ciencia cierta del por qué se canceló esta construcción, pero la teoría más aceptada es sobre las noticias que se esparcieron rápidamente sobre las atrocidades del Congo, así que por eso mismo decidieron no hacerlo para no llamar tanto la atención. Víctor Horta murió en 1947 con 86 años. Tuvo una larga y espectacular vida. Lamentablemente, algunas de sus obras se demolieron a causa del rápido descenso del Art Nouveau, como la mala suerte que tuvo la Casa del Pueblo en 1965. Otras se conservan en muy buen estado, incluso algunas de ellas pertenecen al patrimonio cultural de la UNESCO. Hasta tienen su propio recorrido virtual. Dejo el link en la descripción por si quieren ir a visitarlo. Víctor siempre trataba de cubrir todas las necesidades del cliente, tanto en sus presupuestos como en sus intereses, y en los diseños más recientes podemos ver este cambio de estilo que ofrecía ajustándose a las necesidades del usuario. Sin duda fue un arquitecto impresionante. Y esta fue la vida de Víctor Horta. Para mí es uno de los máximos representantes del Art Nouveau. La pasión que sentía por su trabajo es incomparable. Él estaba en el lugar exacto, en la posición exacta y en la época exacta. Tan exacta como para lograr crear estos increíbles diseños. En fin, esto es Distrimita, así que nos vemos el próximo video. Bye.